UNAM Global TV, la universidad vista desde un nuevo encuadre. Malos hábitos alimenticios, un cepillado inadecuado y la edad son algunos factores que hacen de las caries una de las principales problemáticas en cuanto a salud bucal en México, donde la incidencia de caries infantil es del 75% y a causa de ello, las piezas dentales más dañadas son los molares primarios. Desafortunadamente, ¿no? Y de acuerdo a las cifras del CIBEPAP, tenemos un alto índice de incidencia de caries infantil. Para atender esta problemática, el Laboratorio de Investigación El Nano y Biomateriales Dentales de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala ha desarrollado un mantenedor de espacio elaborado con un polímero sintético biodegradable. Este separador cuenta con diversas ventajas, pues es elaborado con materiales novedosos, estéticos y funcionales, además de tener un costo menor a los convencionales, se coloca en una sola sesión y sin necesidad de un laboratorio dental. Es un mantenedor de espacio intramucoso, que no es invasivo, que se hace en el momento cuando el niño trae un proceso infeccioso, que se le mandó antibiótico y que hay que extraer el diente o el pedazo de muela porque si no se puede volver muy complicado. En infantes, a partir de los 3 o 4 años que están mudando piezas dentales, es posible colocar este mantenedor como un andamio que permita que esté disponible el espacio del diente permanente, sin la necesidad de cambiar el andamio en lo que sale el diente definitivo, pero todo bajo la vigilancia de un especialista. Llevarlos al dentista, pero no al dentista general, sino al odontopediatra. O sea, no es lo mismo tratar a un adulto que a un niño. Y por eso existe la especialización en odontopediatría o en estomatología pediátrica. Esa sería como la primer recomendación. Porque llegan pacientitos luego muy traumados de personas que creen que lo saben y vienen con muchos errores graves. El objetivo de este trabajo universitario es ayudar a la población a tener un andamio económico y evitar un manejo traumático para los pacientes pediátricos, aunque eso no sustituye el cepillado correcto de los dientes. Esto es un incunable, es decir, este es un libro que fue impreso, particularmente en 1484. La palabra incunable significa en la cuna y fue acuñada en el año de 1640 para referirse a los libros creados en esa franja de 5 décadas desde que apareció la imprenta de Gutenberg, alrededor de 1453 hasta 1500. Estos volúmenes son considerados objetos excepcionales y el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional en la UNAM tiene una colección de ellos, los cuales son consultados escasamente y solo por especialistas. La Biblioteca Nacional hoy tiene una colección de incunables que está formada por alrededor de 173 piezas en términos físicos, de unidades físicas, pero que tiene 181, 182 títulos, en donde en un solo volumen puedes encontrar 3 o 4 obras, ¿no? Que pueden ser del mismo autor o del mismo tema. Se trata de un acervo que lleva 3 siglos en formación y que podría seguir creciendo. 60% de la colección de incunables fue adquirida a partir del siglo XIX. Para los bibliófilos son tesoros invaluables, pues si el libro fuera un ser vivo, decir incunable sería referirnos a su primera infancia, una donde empieza a adquirir su apariencia actual, pero a la que aún le falta desarrollar sus características adultas. Los 173 incunables de la Biblioteca Nacional nos hablan de un mundo muy diferente al actual, donde los objetos estaban hechos para durar. Los cuidados que requiere este material son mínimos y derivan de su propia naturaleza, cosa que no sucede con el libro moderno. Pese a la resistencia que le dan sus hojas de trapo y manufactura artesanal, los incunables de la UNAM muestran marcas del tiempo, algo que a decir de Alberto Partida no debemos esconder cosméticamente, sino investigar, pues eso nos aporta información que va más allá del texto impreso. Eso refleja que el libro fue consultado, fue leído, fue útil, transmitió el mensaje y todo eso ha dejado testimonio. Cerca de 13,000 personas sufren cada año en México algún tipo de quemadura, de acuerdo con la Secretaría de Salud. Otra lesión que implica la destrucción de tejidos es el pie diabético, una infección y ulceración causada por la diabetes. Seguramente se irá incrementando con los años, dado que pues, México es el principal país con
mayor número de diabéticos en el mundo, ¿no? Entonces, y es una de las complicaciones más graves. Especialistas de la FES Cuautitlán de la UNAM están desarrollando un parche como posible solución. Se trata de dispositivos adhesivos que liberan antibióticos de amplio espectro, colágeno y de pantenol. De hecho, estos desarrollos pues ya se evaluaron mediante pruebas mecánicas como resistencia a la ruptura, bioadhesión poshumectación, que en este caso pues... A los compañeros y compañeras de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana a la conferencia de prensa a distancia que con la 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte. Esta mañana nos acompañan la maestra Silvia Núñez García, profesora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, así como el doctor Roberto Cepeda Martínez del CISAN, la doctora María Cristina Rosas y el doctor Tomás Milton Muñoz Bravo, profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les recordamos a los compañeros de los medios de comunicación que nos pueden enviar sus preguntas vía WhatsApp al teléfono que aparece en pantalla en estos momentos, mencionando nombre y medio y además de a quién dirigen su pregunta. Para dar inicio a esta conferencia, le pediría a la doctora Silvia su participación. Muchas gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias a UNAM Global por esta oportunidad de hacer algunos breves señalamientos en relación a la importancia que tiene esta nueva cumbre de los 3 líderes de América del Norte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y Joe Biden, presidente de los Estados Unidos. Quisiera yo decir que obviamente es un dato muy importante el reconocer que de nueva cuenta los 3 líderes de América del Norte se reúnen. Esto manda una señal siempre positiva porque se mantienen las causas del diálogo. Sabemos que habitamos un escenario global y regional muy complejo, post pandemia, en donde quedan muchas asignaturas pendientes. Una de ellas, el rescate de las economías, en donde las economías de cada uno de estos 3 países en la actualidad tiene características diferenciadas y llevaría mucho analizarlas, pero todas están en un momento en donde necesitan revitalizar sus economías y volver de alguna manera a consolidar un nuevo rumbo. Creo que ahí es donde se apunta este gran reto de la cumbre, pero al mismo tiempo yo creo que no podemos entrar a hablar de este entorno si no damos algunos señalamientos que me parecen fundamentales y que tienen que ver con la política interna de cada uno de estos 3 países. Recordemos que cada uno de estos líderes vienen con una serie de temas estratégicos que no necesariamente se atienden en un enfoque estrictamente trilateral y que por lo tanto refieren más que nada a las prioridades de cada uno de sus nacionales. Y en ese sentido, por eso quisiera empezar por señalar los niveles de aprobación que tienen los 3 líderes de estas 3 naciones. En primer lugar, quisiera yo señalar qué está pasando con Justin Trudeau, y lo hago porque solemos centrarnos en la dimensión grandilocuente que tiene la relación de México con los Estados Unidos, que no la niego, pero quise empezar precisamente ahora por Canadá. Justin Trudeau tiene actualmente 7 años de estar actuando como primer ministro en Canadá, representa al Partido de los Liberales, y el Partido Liberal los liberales han estado a cargo de Canadá por 20 de los 30 años más recientes de aquel país. Es un dato también interesante y en la actualidad cuenta con un porcentaje de aprobación que llega al 42%. Vámonos ahora a ver que hay una enorme diferencia entre la historia actual de Trudeau vis-a-vis la historia de Joe Biden, un presidente que debido al entorno político de su país y a las características de su propio sistema electoral, pues resulta ser que está empezando recientemente su 3er año de gobierno.
y eso no se nos puede olvidar, pero que al mismo tiempo, en el año de 2024, estará corriendo un nuevo proceso electoral en donde parece que volverá a correr por la reelección hacia un segundo periodo. El presidente Biden en la actualidad tiene un porcentaje de aprobación del 43.5%. ¿Qué quiere decir? Canadá y los Estados Unidos tienen ahí una coincidencia, porcentajes de aprobación pues bajos. Pero veamos el caso de México. Andrés Manuel López Obrador tiene un porcentaje de aprobación altísimo, de más del 60%. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen audiencias que atender, que tienen un distinto porcentaje y por lo tanto los retos que cada uno de ellos enfrenta en su interior son diferenciados. Sí quisiera decir también, por ejemplo, que en el caso de Canadá, ha estado mencionando el primer ministro que a él lo que le interesa en América del Norte es que se pudiera seguir empujando una economía competitiva en la región, donde América del Norte pudiera seguir construyendo un entorno en donde los trabajadores tuvieran mejores condiciones de trabajo, pero sobre todo apuntalando a una clase media, es decir, que la clase trabajadora pueda escalar a las clases medias. Hay que tomar en consideración que Canadá apuntala una y otra vez políticas que asientan como ejes fundamentales el tema de la inclusión, el tema de la diversidad, el tema también de la movilidad laboral, y creo que ahí Canadá y México tienen, entre otras cosas, que volver y revisar este marco de colaboración que tenemos en este sentido de movilidad laboral, en donde nuestros trabajadores pueden ir a Canadá y observar con mucho cuidado qué es lo que ha estado sucediendo después de la pandemia. Pero también Canadá tiene mucho interés en seguir avanzando en lo que es el tema precisamente de un mundo sustentable, en donde las energías limpias vayan sentando precisamente el precedente de un desarrollo mucho más próspero para toda la región de América del Norte en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Que entonces Canadá tiene siempre esta visión muy colaborativa. Podríamos decir que, salvo en el caso de la minería, ahí hay cuestiones luego muy complejas con el caso mexicano. Para Canadá, para su economía, el tema de la minería es, sin lugar a dudas, estratégico, y no nada más en su relación con México. Yo quisiera también decir que en esta triada lo que tenemos es una relación que es intensa y extensa entre Canadá y los Estados Unidos, pero también al mismo tiempo una relación muy intensa y extensa entre Estados Unidos y México. Yo no podría calificar de una relación intensa y extensa entre los tres países. ¿Por qué? Porque tenemos precisamente en medio el tema migratorio que no está resuelto entre México y los Estados Unidos, y que sabemos, por lo tanto, que este va a ser uno de los temas más importantes que se destaquen en esta cumbre. No solo por el interés que tiene también México, porque todos sabemos qué es lo que está ocurriendo en nuestra frontera norte, pero también por la presión que tiene, y ahora brinco ya al caso de los Estados Unidos, el presidente Biden, no nada más de los electores conservadores, sino también de un sector muy importante de los demócratas que no han estado de acuerdo en sus pronunciamientos en torno a la flexibilidad en el tema migratorio. Y aquí es donde tenemos que prestar particular atención a lo que pasó justo ayer en la primera conferencia en donde aborda el tema migratorio Joe Biden de manera muy clara y prístina, en donde muchos
consideran que lo que está haciendo no es sino retomar y volver a enfatizar las políticas restriccionistas impuestas durante la administración Trump. Vamos a ver que lo que ha resuelto el gobierno de Biden para poder complacer a propios y extraños, ¿sí? En este sentido, y de decir, no, yo estoy por la seguridad de nuestra frontera sur, es decir, de la frontera con México, ha establecido un mecanismo que expande las restricciones para expulsar a cubanos, nicaragüenses y haitianos que crucen sin documentos la frontera de México hacia los Estados Unidos. Van a ser deportados de inmediato. Pero él dice, al mismo tiempo, Estados Unidos es un país humanitario y vamos entonces a conceder 30,000 visados mensuales para que personas de estos 3 países, vuelvo a mencionar, Cuba, Nicaragua, Haití, pero sumado a Venezuela, puedan ingresar a los Estados Unidos siempre y cuando arriben por avión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es algo muy simple de observar. Hay que voltear entonces a ver qué tan fácil es para los nicaragüenses, para los venezolanos y para los cubanos y los haitianos obtener un pasaporte. Este es el componente más importante que hay que considerar, ¿no? Ahora, se ha mencionado en esta conferencia que Estados Unidos ha estado viviendo continuamente una serie de crisis migratorias, la última en noviembre pasado, en donde la patrulla fronteriza, las autoridades de los Estados Unidos contaron más de 82,000 migrantes a la frontera con México procedentes de los países que ya mencioné. Entonces, Joe Biden está en una encrucijada muy compleja. Tienen el tema migratorio, desde mi punto de vista, su mayor prioridad al interior de Estados Unidos es la contención de la migración indocumentada y al mismo tiempo pondría ahí la resolución de la acción diferida, de los jóvenes que están bajo el programa de DACA. Jóvenes que están, eso sí, muy apoyados precisamente desde los Estados Unidos por sus empleadores, porque son jóvenes, muchos de los cuales ya incluso están trabajando como profesores en universidades. Hay que contar que esta historia ya tiene una larga duración y ahí es donde tiene él una gran apuesta que busca resolver y creo que está tratando de hacerlo polarizando sus propias posiciones. Quiero yo mencionar ya por último el caso mexicano. Nosotros tenemos, igual que Estados Unidos y que Canadá, aunque Canadá tiene otra historia y otra dimensión económica, una economía con muchísimos problemas en la actualidad. La dimensión del TEMEC sigue siendo fundamental y ahí el tema de la energía es un tema que se va a discutir entre los 3 líderes de América del Norte. Pero sí quisiera decir con enorme preocupación que estos incidentes que tuvimos justo ayer, antier, la madrugada en Ciudad Juárez y en Culiacán, están mandando una señal de enorme preocupación para los inversionistas extranjeros en lo que se refiere al futuro inmediato de nuestro país. Yo aspiraría a que no se queden entonces estos 3 líderes de América del Norte con una mirada cortoplacista, porque creo que lo que es absolutamente indispensable en la relación de estos 3 países, si creemos verdaderamente que es una región que puede integrarse en profundidad, porque no lo hemos hecho, es precisamente empezar a tener proyectos de más largo alcance que no estén exclusivamente centrados en una mirada comercial. ¿Qué quiere decir? Ahí hay muchos temas, como sería el tema de la salud, el tema de la educación. En fin, creo que también una de las cosas que deberán tomar en consideración es cómo empieza
a darse una nueva ola del COVID y cómo entraría la región en su conjunto a enfrentar esta situación. Así que con esto dejo esta conversación y les agradezco la invitación. Muy amables. Muchas gracias, doctora Silvia. Ahora le pedimos a la doctora María Cristina su participación. Adelante, doctora, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días, gracias a UNAM Global, saludo a los colegas que participan en esta conferencia de prensa y a los medios de comunicación. Yo voy a centrar mis reflexiones en la relación México-Canadá, que es quizá el patito feo siempre en los análisis que hacemos de estas cumbres de líderes de América del Norte. Pero antes de llegar ahí, simplemente quisiera hacer un breve recordatorio de cómo llegamos a estas cumbres. Esta es la 10ª, la que tendremos a partir del lunes próximo. Se vienen desarrollando desde 2005, un poco en el contexto post-11 de septiembre, cuando Estados Unidos tomó la decisión de reforzar sus fronteras con sus vecinos. Se habló mucho de las fronteras seguras. Se creó el famoso ASPAN, seguramente lo recuerdan, esta iniciativa sobre seguridad y prosperidad para América del Norte en 2005, y a partir de ahí hemos visto el flujo de estas reuniones que no han sido reuniones año con año. Ha habido interrupciones, por ejemplo, en 2010-2011 no vimos cumbres, tampoco en 2013 ni en 2015. Cuando llegó Donald Trump a la presidencia no hubo cumbres, porque Donald Trump trabajó mucho en la bilateralidad y en destruir la posible comunidad de intereses o la posible cooperación entre México y Canadá, dado que pues no era de su agrado. Aparte, pues acuérdense, Donald Trump no tenía mucha empatía por el liberal Trudeau. Parece ser más empatía con López Obrador. Entonces, esto que mencionaba Silvia de los liderazgos me parece fascinante, porque lo que hemos visto en estas cumbres efectivamente es una bilateralidad dentro de la trilateralidad. Me acuerdo cuando comenzaron estas cumbres en Waco, Texas, en 2005, se hablaba mucho de la empatía entre Vicente Fox y George W. Bush, y que George Martin, el primer ministro de Canadá, lo hacían a un lado, ¿no? Canadá no entraba en este juego de los dos grandes amigos. O bueno, como comentábamos hace un momento, la relación Trump-López Obrador, o ahora, de manera más reciente, la relación Trudeau-Biden, que nos tiene que preocupar, porque precisamente es la cumbre que tendremos a partir de este lunes, donde confluyen Trudeau y Biden, y López Obrador, que pues ha visto un enfriamiento de su relación con Biden, y por supuesto hay una relación muy mala con Canadá, y voy a llegar a ese punto. Decirles también que cuando hablamos de estas cumbres no podemos dejar de mirar, ya lo hacía Silvia, el papel que ha tenido el TELECAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994, el propio ASPAN y claro, ahora el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, como elementos que empujan en especial la relación comercial y de inversiones entre los tres países. Ahora, cuando hablamos de esta cumbre tenemos que mirar por una parte a la relación México-Estados Unidos, por otra parte a la relación Canadá-Estados Unidos y también a la relación México-Canadá. Es en esta donde quiero centrarme. Y les decía en el inicio de mi presentación que es el eslabón más débil, el de México-Canadá. Porque si bien es cierto que estos países se han redescubierto a raíz del TELECAN, ¿no? Y se han ido vinculando más en lo económico, en lo comercial, en las inversiones, en el turismo. La realidad es que la historia con Canadá, que el próximo año va a cumplir 80 años, nosotros establecimos relaciones diplomáticas con Canadá en 1944, es una relación que se ha distinguido por la incomprensión, por la lejanía geográfica y por la retórica. Yo marcaría estos tres aspectos. Incomprensión, no nos entendemos, somos muy diferentes. La lejanía geográfica, porque en medio de nosotros está Estados Unidos, ¿no? Y siempre es el que absorbe gran parte de nuestra atención. Y la retórica porque pues nosotros insistimos tanto en México como en Canadá de que la relación avanza bien, sí, ha crecido,
¿sí? Pero el punto de partida era muy pequeño, eso no lo podemos perder de vista. Creció en lo comercial, el punto de partida era mínimo, creció en inversiones, el punto de partida era mínimo, y bueno, ciertamente esto hace aparecer, por lo menos en el terreno económico, a la relación como mucho más fuerte y sólida de lo que realmente es. A diferencia de Estados Unidos, ya lo decía Silvia, donde tenemos 3 temas torales en la relación bilateral, que son migración, comercio y seguridad, con Canadá tenemos una agenda desdibujada. No hay una agenda clara. Es verdad que tenemos el programa de trabajadores agrícolas temporales. Este es un programa muy importante que surge en los 70, donde mexicanos, pero también centroamericanos, caribeños, viajan en condiciones de legalidad a Canadá durante cierta época, la época de las cosechas, precisamente para apoyar este proceso agropecuario de una de las grandes potencias de granos que existe a nivel mundial, que es el propio Canadá. Tenemos ese tratado se ha mantenido incluso con COVID y con pandemia, y ha crecido el número de mexicanos, de trabajadores agrícolas que se han beneficiado de dicho programa. También sabemos que hay una relación importante en minería, con algunos escándalos, como recordamos, me acuerdo mucho de lo de Metalclad en San Luis Potosí. Las empresas mineras de Estados Unidos, como todas las mineras del mundo, pues no son ambientalmente amigables y suelen ocurrir una serie de incidentes y problemas ambientales que todos conocemos. Nosotros también con Canadá habíamos logrado desarrollar una cooperación muy importante en el terreno de la seguridad pública, sobre todo. Tenemos también una alianza México-Canadá, que es un diálogo donde podemos ventilar estos y otros temas de interés común, que pueden ser lo ambiental, que puede ser la cooperación académica, la política exterior, en fin. Dicho esto, yo quisiera señalar, para acercarme al final de mi reflexión, que observo 3 puntos de viraje donde se ha deteriorado fuertemente la relación entre México y Canadá y no hemos podido recomponer la relación. Primer punto de viraje se da en 2009, durante el gobierno conservador de Stephen Harper en Canadá, quien decidió imponer visas a los turistas mexicanos. Esta decisión fue sumamente controvertida. El argumento del primer ministro canadiense fue que los mexicanos viajaban a Canadá para tomar ventaja de manera desleal de las políticas de asilo y refugio de Canadá. Esto provocó una crisis política de gran envergadura que de hecho destruyó el entendimiento político que existía entre los dos países. El gobierno mexicano hizo una retaliation respecto a esta medida y le impuso visas a diplomáticos. No lo hizo con los turistas canadienses por una razón que todos entendemos. Los turistas canadienses son muy importantes para la economía nacional y seguramente ustedes saben, tenemos muchos jubilados canadienses que tienen propiedades en nuestro país. Hace algunas semanas estuvimos en Huatulco en el Congreso de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y es impresionante ver la cantidad de hoteles y de infraestructura y de canadienses que residen en Huatulco. Está el tema del frío de ellos, de que en invierno huyen porque acá es más calientito y más cálido y somos más cordiales y muy amistosos los mexicanos. Por supuesto está esa parte, pero lo cierto es que México no impuso a manera de represalia visas a los turistas canadienses porque necesitamos la derrama de divisas y las inversiones que el turismo canadiense genera en nuestro país. Ahora, este problema de los visados se prolongó durante 7 años. No estamos hablando de que duró poco tiempo, duró 7 años y llegó a su fin gracias a la cumbre de 2016 de líderes de América del Norte que se llevó a cabo en Canadá. Ustedes recordarán una foto con el Parlamento canadiense de fondo, donde aparece Enrique Peña Nieto, presidente de México en ese momento, aparece Barack Obama, el presidente de Estados Unidos en ese momento, y aparece Trudeau como el anfitrión. Y se dan las manos y sonríen y demás, pero Peña Nieto sí puso la condición de que para poder asistir a esta cumbre tenía que llegar a su fin el tema de las visas. Y así fue. El gobierno de Trudeau puso fin a las visas para los turistas mexicanos y aparentemente con esta decisión de Trudeau se inicia el proceso de reconciliación con México. Ya estábamos trabajando en esa reconciliación, pero ¿qué creen? Que llegó Donald Trump a la presidencia.
Y Donald Trump fue muy ríspido en el tema de las cumbres de líderes de América del Norte, no hubo ninguna bajo su presidencia. Pero aparte, en ese lapso de la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, el Telecán fue considerado, y lo dijo Trump, el peor tratado comercial de la historia, y esto llevó a que tanto México como Canadá aceptaran iniciar una negociación para crear lo que hoy es el TEMEC. Esta negociación inicia con un compromiso de México y Canadá de trabajar codo a codo, unidos para poder conseguir condiciones apropiadas que satisficieran o pudieran, digamos, complementarse para lograr ganancias en algo que se antojaba muy complicado porque Donald Trump hizo del tema comercial un tema de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y creo que eso se ha mantenido incluso con Biden. Entonces, bueno, prometieron trabajar codo a codo, México y Canadá, pero ¿qué creen? Que en agosto de 2018, México y Canadá anuncian el fin de la negociación. México y Estados Unidos, perdón, Donald Trump y el gobierno de Enrique Peña Nieto anuncian que culminó la negociación del TEMEC sin Canadá. Y de hecho, Donald Trump, en conferencia de prensa, dijo, invitamos a Canadá, si así lo desea, a adherirse a los términos del TEMEC. ¿Sí? El enojo de Canadá con México fue que México había prometido en el inicio de la negociación ir mano a mano, codo a codo con los canadienses en la negociación del TEMEC, y de repente México se desprendió de este compromiso con Canadá, pues obviamente porque la relación México-Estados Unidos durante Trump fue tremenda, ¿no? Fue muy complicada, entonces México valoró y pues dijo, ni modo, me desdigo de lo de Canadá. Y ese fue otro punto que enturbió, dañó severamente la relación bilateral México-Canadá. No hemos hecho operación cicatriz, digo, Trump ya no es presidente de Estados Unidos, es Biden, pero no hemos tenido los acercamientos, ni la gestión política ni diplomática con Canadá para hacer la operación cicatriz y sanar estas heridas. Entonces van dos. Lo de las visas, que causó mucho daño y que no habíamos logrado resarcir, cuando llega lo del TEMEC, ese es el segundo. Y el tercero, por supuesto, es el tema del clima de inversiones en México. Tema que preocupa también a Estados Unidos, digo, no es exclusivo de Canadá, pero para Canadá sí ha resultado preocupante el tema de la reforma energética en nuestro país, las condiciones para invertir en nuestro país, también el clima de seguridad en México, la violencia desmedida que se observa, las violaciones a derechos humanos, feminicidios, desaparecidos, asesinato de periodistas y lo que también se percibe como una crisis en la democracia mexicana. Estos son los temas que también están empañando la relación bilateral. Dicho esto, esperaríamos que a partir del lunes, ya ven que va a haber una reunión entre Biden y Trudeau, otra entre Trudeau y López Obrador y otra de Andrés Manuel con Biden. En la reunión que tenga Andrés Manuel con Trudeau, esperaríamos que se tratara de avanzar en la operación cicatriz y de que estos temas que han enturbiado la relación bilateral pudieran ser solventados, ¿sí? Por ahí dicen, no podemos vivir en rencor toda la vida, hay que mirar hacia el futuro, hay que mirar al presente y al futuro, y esperaríamos que a pesar del daño que ha sufrido la relación bilateral México-Canadá, hubiera la voluntad política de las dos partes para mejorar la relación, para hacer una mejor gestión política y mirar al presente y sobre todo al futuro en un momento muy complicado en que el mundo, bueno, es convulso, no solo porque la pandemia está resurgiendo, ahora es China el epicentro de la pandemia, sino también por los temas de recuperación económica. México requiere inversiones y requiere relaciones comerciales más predecibles. Y bueno, quiero mencionar, ya me voy acercando al final de mi exposición, que sí ha habido algunas coincidencias entre México y Canadá. Expresamos en el seno del TEMEC nuestra preocupación por las políticas de desarrollo automotriz en Estados Unidos y ganamos México y Canadá cuando impugnamos estas políticas de Estados Unidos. Pero bueno, cierro diciendo las siguientes cosas. Veo un profundo cariz antichino en el ámbito comercial en América del Norte,
pero sobre todo de parte de Canadá y de Estados Unidos. ¿Se acuerdan del asunto Huawei y de cómo la ejecutiva de Huawei estuvo bajo arresto domiciliario 3 años en Canadá hasta que finalmente la liberaron por presuntos apoyos de esta empresa, apoyos encubiertos que violaron las sanciones contra Irán? Bueno, fue todo un escándalo. Ese es un elemento, pero también el propio TEMEC tiene disposiciones antichinas, ¿no? Por otro lado, pues ver el cariz antirruso, otra vez de nuevo, sobre todo de parte de Canadá y Estados Unidos, sobre todo a la luz de la operación militar especial, entre comillas, de Putin contra Ucrania. En estos dos temas, pues México es como discordante, ¿no? Porque México mantiene una relación con China con bastantes problemas, pero pues ha buscado un diálogo con los chinos, aunque también hay controversias por las inversiones chinas en nuestro país, y el año pasado tuvimos 50 años de relaciones diplomáticas México-China que pasaron de noche, pero bueno, digamos, México no marcha con Canadá y Estados Unidos en estos temas, como también hay que recordar, Canadá y Estados Unidos son aliados en el NORAD y en la OTAN, México no está en esos foros, México discrepa mucho de las políticas exteriores de estos países, y bueno, Trudeau viajó a Kiev, estuvo con Zelensky acaba de estar en Washington, invitado por el Congreso de Estados Unidos y por Biden. La verdad es que hay muchas discordancias en temas políticos entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que observo que no hemos logrado en todos estos años, desde que se creó este mecanismo de cumbre de líderes de América del Norte, no hemos logrado generar un sentimiento de comunidad. ¿No? No hemos avanzado en temas de coincidencias, creo que han prevalecido las divergencias, y en el caso de Canadá y México todavía falta un gran camino para redescubrirnos. Y aquí lo dejaría. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora María Cristina. Le pediría al doctor Milton su participación. Muchas gracias. Buen día a todos los compañeros de la prensa y siempre un honor estar con tan distinguidos compañeros. En primer término, y hablando precisamente de Canadá, me encantaría recordar que cuando se nos impusieron las visas por parte de Canadá, se encontraba un embajador que no era de carrera, mexicano en Canadá, y curiosamente recordarán que en esta semana acaban de aprobar a un exgobernador, el de Quintana Roo, para que sea embajador en Canadá. Coincidencias, situaciones que se dan en esta política. Bueno, de manera muy concreta y sin repetir los elementos más significativos de mis dos compañeras, que por cierto siempre les he dicho profesoras de vida, voy a tratar de centrarme en los contextos para entender por qué en ocasiones las cumbres, a pesar de que se ha trabajado de manera previa en ciertos temas, bueno, la coyuntura muchas veces gana. Recordemos, ya se señaló, la migración sigue siendo un tema muy complicado para la administración de Biden, de cara a lo que van a ser incluso las elecciones de 2024, las presidenciales. Muy importante también entender que en este contexto ya se anunció que Biden, además de haber dado un anuncio muy duro apenas en la víspera sobre los migrantes, les pide básicamente no se aparezcan, no ingresen por nuestras fronteras de forma indocumentada. Biden estará el domingo 8 de enero en El Paso, Texas. ¿Para qué? Para dar de nueva cuenta un discurso sobre seguridad y migración. Está endureciendo entonces en ese sentido su política migratoria sin duda alguna. Se anunció también, les recuerdo que la semana que recién termina en Washington, este nuevo programa que ya había comentado la maestra Silvia, básicamente un nuevo programa para que 30,000 migrantes con familiares en Estados Unidos, provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, puedan estar de forma regular en Estados Unidos cada mes. ¿Cuál es el problema? Que de esas 30,000 visas, 24,000 son precisamente para venezolanos. ¿Eso qué significa? Que el gobierno mexicano, a su vez, se ha comprometido a aceptar de nueva cuenta más de 30,000 migrantes expulsados por Estados Unidos de estas nacionalidades cada mes. El grave problema es, ¿y dónde está el dinero por parte de Estados Unidos? ¿Dónde está el apoyo? Otra vez México está dando todo por nada. Finalmente, en este contexto, no se nos puede olvidar
que continúan las negociaciones para evitar paneles en materia energética tras los reclamos de Estados Unidos y Canadá por la política energética de la 4T. Y obviamente la captura en la víspera de Ovidio Guzmán López en Culiacán son elementos importantes. ¿Por qué? Porque básicamente podemos ver incluso cómo están integradas las comitivas. Y en el caso de la comitiva de Estados Unidos, podemos apreciar que está muy marcada la agenda de la seguridad. Por ejemplo, viene el secretario de Seguridad, Alejandro Mayorkas, además obviamente de la Secretaría de Comercio, pero incluso también viene el director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, el asesor de seguridad también nacional, Jake Sullivan. Eso significa que básicamente, reitero, Estados Unidos ya con la comitiva que trae a nuestro país nos está indicando que se va a centrar sobre todo en materia de seguridad y migración. En el caso de México, bueno, sí va a estar la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, y va a estar también el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez. Otra señal de que se va a estar trabajando, obviamente, en este punto que es toral, que es la migración. Finalmente, la de Canadá es bastante escueta. Probablemente se anuncien más integrantes, pero básicamente los más importantes son la viceprimera ministra, que es Chrystia Freeland. Está también Melanie Joly, que es la ministra de Asuntos Exteriores, y Mary Neff, ministra de Pequeñas Empresas. Insisto, todavía es muy pequeña, probablemente se amplíe. Y en ese sentido, ya para pasar, después de lo contextual, a el seguimiento que se ha dado entre la cumbre número 9 y la cumbre número 10, de señalar que sí hay, sin duda alguna, continuidad en los temas que se van a analizar. Entre ellos, por ejemplo, les recuerdo que los compromisos que se dieron a partir de la 9ª cumbre fueron básicamente 6. 1, promoción de la salud. Naciones más seguras y preparadas para promover donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe. En la actual, la número 10, también se va a tratar el tema. Eso sí da cierta continuidad. ¿Cuál es el problema? Que a un año de ese compromiso no estamos observando elementos tácitos para decir que Norteamérica está preparada para otra pandemia. Otro elemento que se generó como compromiso en la cumbre número 9 fue fomentar la competitividad. También en la cumbre número 10 se va a hablar sobre la competitividad con el resto del mundo. Otro tema que se abordó en la 9 fue la seguridad, básicamente enfocada a narcotráfico, tráfico de personas y de armas. Y de nueva cuenta, en esta cumbre se va a hablar de seguridad y seguridad común. Y finalmente, los últimos 3 temas que también se van a repetir. Básicamente es 1, migración ordenada, segura y regular. Hoy se va a hablar, bueno, a partir del día lunes sobre migración y desarrollo. 2, atender la crisis climática, fue un compromiso al que se llegó en la cumbre pasada. Y finalmente, bueno, y en ese sentido también se va a hablar en la actual de medio ambiente. Por último, va a haber se generó un compromiso para participar de manera significativa con las ciudadanías en las democracias de los 3 países. También en esta agenda, en la agenda que se ha marcado para la cumbre número 10, se va a estar abordando este tema. Bueno, reitero, hay que darle seguimiento a cada uno. No todos los elementos en los cuales se comprometieron los 3 mandatarios en la cumbre pasada han tenido avances significativos, y yo básicamente me voy a centrar obviamente en migración. ¿Y por qué en migración? Porque particularmente la relación bilateral México-Estados Unidos está marcado por ese elemento, y estamos observando que incluso la maestra Silvia lo había señalado. Yo me permito ponerlo en los siguientes términos. La actual administración estadounidense, la de Joe Biden, es una administración muy pragmática. Es decir, llegó con una agenda más de protección de los derechos de los migrantes, pero ante la poca posibilidad de revertir algunas medidas ante la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, Biden y su equipo se han vuelto pragmáticos y siguen utilizando, por ejemplo, el título 42 para expulsar de forma inmediata a migrantes, a pesar de que ya no se encuentra en crisis sanitaria Estados Unidos. ¿Eso qué significa? Y eso es en lo que me voy a centrar. Es en este momento un gran reto para las ciudades norteñas fronterizas de nuestro país, incluso también las del sureste mexicano, por la gran cantidad de inmigrantes que están cruzando y que se están quedando en nuestro país. En la práctica, y a pesar de que programas como el Quédate en México ya habrían terminado, en la práctica México sigue admitiendo
a una gran cantidad de inmigrantes, solicitantes de asilo y de refugio. ¿Eso qué significa? Que están saturadas muchas ciudades, reitero, del norte de nuestro país, como ya lo sabemos, y no hay un compromiso claro por parte de Estados Unidos para apoyar de manera monetaria en este tipo de situaciones y en estos refugios que se han creado. Quien está sacando la cara es, por ejemplo, ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones, que junto con autoridades y federales y algunas locales están implementando algunos programas para apoyar a estas personas. Quiero cerrar esta situación porque creo que este elemento, porque es muy importante, uno de los compromisos más importantes que se habían dado en la cumbre número 9 era generar una política de carácter subregional en materia de migración y atención a los refugiados. Y esto no se ha concretado. Es obvio, es un año, no es suficiente tiempo para tener algo más concreto, pero simple y llanamente, lo lamento, es una gran fachada, es un discurso hueco y vacío, porque básicamente le están trasladando de nueva cuenta todo el peso de la atención de estos migrantes, de estos solicitantes de refugio y asilo a México. Reitero, el gobierno mexicano anuncia en ocasiones con bombo y platillo que llega a negociaciones. Si son negociaciones, no sabemos negociar, porque no estamos obteniendo nada a cambio. Es más, ni siquiera el número de visas para trabajadores mexicanos en sus diferentes niveles se han aumentado. Y eso es un grave problema. A mí me encantaría, obviamente, estamos precisamente en Día de Reyes, que precisamente ahora con la cumbre que se va a celebrar, el gobierno mexicano pudiera impulsar la idea que ha manejado desde inicios del sexenio, que es sí generar programas de atención para evitar la inmigración masiva. Esto es un programa, esto es obviamente un objetivo de mediano y largo plazo, pero es necesario que se realice y de manera puntual. Pero por favor, y con esto cierro, que no se tomen ideas que han sido mal aplicadas en nuestro país. Me refiero a programas como Jóvenes Construyendo el Futuro o Sembrando Vida, que en lugar de sembrar vida están sembrando deforestación, están sembrando clientelismo político, y estos son los programas que la actual administración quiere llevar a Centroamérica y de hecho ya está aplicando. Eso no va a funcionar. Entonces sí se necesita poner énfasis en recursos para afrontar de manera inmediata y en este momento esta situación que estamos viendo en México y en Centroamérica de una gran cantidad de personas que están atoradas, que están esperando ansiosamente que Estados Unidos les permita el ingreso. Y por último, es importantísimo que se pudiera sacar por parte de Estados Unidos un compromiso real. Su sistema migratorio está roto, sin duda alguna, pero se necesitan también recursos para que faciliten y dictaminen todos estos casos de asilo o particularmente de asilo, para evitar que se sigan quedando en nuestro país, que como lo sabemos, son personas que tienen que afrontar crimen organizado, tienen que afrontar autoridades corruptas y además pésimas condiciones humanitarias. Gracias por la oportunidad. Yo con esto termino. Muchas gracias. Damos paso a la última presentación del parte del doctor Roberto Cepeda. Muchas gracias. Buenos días. Un gusto estar en esta conferencia. Coincido con lo que ya se ha mencionado de parte de mis colegas, la doctora Silvia Núñez, la doctora María Cristina Rosa, el doctor Tomás Milton, sobre las perspectivas de la 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte, donde justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador será anfitrión en este país, recibiendo a los presidentes Joe Biden de Estados Unidos, primer ministro Justin Trudeau de Canadá. Entonces yo creo que por distintos motivos, por distintos factores, pues hay una oportunidad. Creo que esta es una oportunidad para el fortalecimiento de la región ante una crisis de la globalización en el mundo. Esta cumbre nos presenta una oportunidad para avanzar en el proceso de regionalización que se viene dando desde algunas décadas en América del Norte, en medio de la guerra comercial y tecnológica de Estados Unidos y China, y de lo que hemos estado atravesando en los últimos años
las tendencias nos hablan de que vamos a una regionalización, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para avanzar justamente en crear América del Norte como una plataforma manufacturera, productiva, industrial, competitiva, que pueda hacerle frente a otros bloques, otros países, ¿no? Y esto, en cierta medida, pues va a favorecer las perspectivas económicas de México, fortaleciendo estas oportunidades que se presentan. El nearshoring, por ejemplo, la atracción de inversiones que se viene dando a México, muchas de estas inversiones productivas. Por otra parte, es importante mencionar que en esta cumbre se da la visita de un presidente de Estados Unidos en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, como ya lo mencionaban nuestros colegas, pues se daban estos desencuentros, muchos de ellos en la administración de Trump y en épocas pasadas. Sin embargo, esto nos habla de una voluntad de los líderes políticos de América del Norte de hacerle frente a los retos en común que se enfrentan, obviamente reconociendo que hay todavía camino por avanzar, pero también nos habla de una voluntad. Es la segunda vez que se reúnen a finales de 2021 y a principios de 2023, ir en menos de 2 años. Ya hay 2 cumbres, ¿no? Una que se dio en Estados Unidos y ahora en México. Entonces, esto para mí es de suma importancia, porque también es una prueba de que, si bien hay puntos de encuentro, puntos de desencuentro, problemas, que yo diría oportunidades, hay una voluntad, ¿no? Más allá de todo eso, ¿no? Los principales temas: migración, economía, seguridad, y dentro de ellos otros subtemas que definen la relación, pero al final del día hay una voluntad de el más alto poder político de los países de América del Norte para hacerle frente a estos problemas de una manera regional, de una manera común, ¿sí? Dicho lo anterior, voy a hablar un poco de algunos puntos que ya se han mencionado, sin ser muy reiterativo, pero yo considero que el tema económico es fundamental. Apenas acaba de iniciar una nueva etapa con el TEMEC, el 1 de julio de 2020, ¿sí? Entonces hay un proceso de implementación de las nuevas reglas que ya se han mencionado aquí, de este nuevo tratado, que nos ha llevado a algunos diferencias de cómo se deben aplicar estas reglas en el ámbito automotriz. Ya lo decía la doctora Cristina Rosas, Canadá y México resultó favorable, ¿sí? Esta disputa. Ahora está el tema energético y otros más. Entonces, de repente, creo que en el ámbito económico es una oportunidad para fortalecer el TEMEC, que yo lo veo como una nueva fase de integración, como una oportunidad para fortalecer la regionalización entre estos países, ¿no? México tiene esta oportunidad justamente que se da y que ha pavimentado, yo diría, el camino, ha facilitado el Tratado de Libre Comercio sobre el TEMEC, que se den avances en los otros temas de seguridad y de migración. Es decir, después del TEMEC se avanzó en cooperación en seguridad, se avanzó en cooperación en migración, que son los otros temas, ¿no? A pesar de que México tiene una docena de tratados de libre comercio con casi 50 países, sí hay esta dependencia, ¿no? De las exportaciones, importaciones, inversión con Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, es importante, es relevante esta
este encuentro que se da en esta cumbre, ¿no? Esto también se refleja, ¿sí? En la cooperación en otros temas que yo me gustaría citar a un par de autores que nos hablan de la interdependencia compleja, ¿sí? Robert Keohane y Joseph Nye, donde nos dicen que los estados, los países son más proclives a la cooperación, a la integración, a encontrar soluciones cuando entre estos países hay relaciones comerciales estrechas y otro tipo de relaciones en el ámbito económico, comercial, financiero, ¿no? En suma, consideran que las relaciones entre países son más armoniosas cuando estos países cuentan con esquemas de libre comercio, ¿no? Y esto es evidente en la interdependencia económica entre México y Estados Unidos, entre Canadá y Estados Unidos, y en cierta medida también entre México y Canadá, ¿sí? El tema de las inversiones. Estados Unidos es el principal inversionista en México. Canadá es el tercero. Ahí por ahí también está España. Pero en ocasiones es el segundo. Entonces estamos hablando de que también Canadá es el tercer socio comercial de México, ¿sí? Es decir, para Canadá su primer socio es Estados Unidos, luego China y luego viene México. Si no somos el primer socio comercial de Canadá, pero estamos entre los primeros, ¿no? Entonces, este tema de la interdependencia es relevante, yo diría, porque esto facilita otras interacciones políticas, sociales, culturales, que se generan y que se han profundizado entre estos países, estos múltiples canales de comunicación, que solo esta cumbre que es al más alto nivel, pero también hay reuniones de secretarios de Estado, hay diversos grupos de trabajo, diversos grupos temáticos, pero yo diría que también la relación entre estos tres países pues se ha fortalecido a nivel subnacional y a través de otros actores no estatales. Entonces estamos hablando de una relación muy importante, ¿no? Porque hay beneficios mutuos del comercio. La prosperidad económica de Estados Unidos depende en gran medida de México y Canadá. Estados Unidos exporta en gran medida a estos países, ¿no? Son sus principales compradores, ¿no? Entonces, pero también hay otros actores como los grupos organizados, los grupos empresas, grupos de empresarios que se opusieron cuando Donald Trump quería salirse del Tratado de Libre Comercio, muchas ONGs internacionales, gobernadores de los estados, premiers de las provincias, miembros del Parlamento, senadores, representantes, que también son importantes en esta relación, en esta nueva política dominada por la globalización, pero también un rol de los actores no estatales. Es decir, es imposible que para hacerle frente a temas como, ya lo dije, la prosperidad económica, pero también el tema del cambio climático, la migración que se ha hablado aquí, el tema de las enfermedades, como el COVID, de las pandemias. Esto es imposible que se lleve a cabo por los estados de manera aislada, ¿sí? Es imprescindible, es fundamental la cooperación internacional, pero en cierta medida por la cooperación en el ámbito regional, ¿sí? Los estados se ven obligados a trabajar juntos, confiando en estos esfuerzos, en estas energías colectivas. Y esto es una prueba, esta interdependencia en América del Norte, ¿no? A partir del TEMEC se ha generado esta mayor integración económica, hay cadenas de suministro integradas, o sea, industrias como la automotriz, en electrónica, en fin, otras donde hay estos comercios de partes, ¿no? Que se dan.
Entonces también en cierta medida las inversiones, como ya lo mencioné, somos una de las regiones más competitivas del mundo, ¿no? Que hay 500 millones de habitantes, de consumidores, 30% de producción de bienes y servicios a nivel global, entonces nos convierte en una zona de libre comercio más grande del mundo. Casi 15 millones, o sea, cuando se habla de una interdependencia, sí, México depende de Estados Unidos, pero también Estados Unidos depende de sus socios comerciales, porque 14 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio que tiene con Canadá y con México, ¿sí? Igual nos vamos a México, también varios millones, al menos 10 millones, 3 millones en Canadá. Entonces el nivel, esto se ha fortalecido, esto se ha consolidado y es el gran reto que tenemos, a pesar de que en la pandemia hubo una crisis económica, sí, una caída económica el 2020. Lo que vemos en las exportaciones es que cada año más México ha exportado más a Estados Unidos el 20 que el 19, el 21 que el 20. Sí, así nos vamos. Y el 22 rompió récord, nunca habíamos exportado. Eso quiere decir que a pesar de que estos temas, estas diferencias en migración, seguridad, en el tema comercial esto va floreciendo, ¿no? ¿Sí? México fue el segundo proveedor de petróleo crudo a Estados Unidos, es el mayor mercado de exportación de productos petrolíferos y gas natural estadounidense. También eso le compra a México a Estados Unidos. Otras exportaciones de estadounidenses a México, maquinaria eléctrica, vehículos, combustibles, plásticos. Y bueno, no tenemos tiempo para irnos a más detalle, pero lo que sí quiero decir es que el TEMEC inauguró una nueva era en la relación entre estos tres países, ¿no? Se ha hablado de que si bien no hay una relación trilateral profunda, pero sí podemos hablar de una relación trilateral, ¿no? Y prueba de ello son estos encuentros, ¿sí? El TEMEC, ¿sí? Genera oportunidades de empleo, también incluye un tema de protección a los trabajadores que hay que ver, la garantía de la sindicalización, el aumento de los salarios, evitar el trabajo forzoso, ¿sí? Pero también generar nuevas inversiones en industrias manufactureras vitales, ¿no? Entonces, no sé cómo estamos de tiempo. Listo, doctor. No me gustaría cerrar en un minuto, si podemos. Entonces, bueno, está este tema de la economía, el tema de la migración. Yo diría que también se presenta una oportunidad para que México proponga o insista en este acuerdo migratorio que regule la migración, que sea una migración segura, ordenada, regular, como ya México se ha adherido al Pacto de Marrakech en 2018 y donde se refrenda esta nueva visión de la migración respetando los derechos humanos, ¿no? Entonces creemos que este es un tema regional, donde se deben de poner de acuerdo Estados Unidos, México y países de Centroamérica, países expulsores, países receptores y países de tránsito. Como bien ya se señaló, México tiene este acuerdo de trabajo temporal con Canadá, que viene funcionando en los 70, 25,000 trabajadores van a emplearse en el sector agrícola, entonces puede ser un ejemplo también de esto, un programa bracero que ya se hizo con anterioridad. Entonces, en el tema de migración, sería una oportunidad para que se insista en ese acuerdo migratorio y si bien el tema de la cooperación internacional para el desarrollo va a rendir frutos en un mediano largo plazo, yo creo que también sería una gran oportunidad que México tiene a MEXID, que es uno de los principios de política exterior de México, la cooperación internacional para el desarrollo, y esto puede ser importante para fomentar, inhibir el proceso migratorio, ¿no? Y el tema de seguridad, finalmente, con esto terminaría, pues el acuerdo, el entendimiento bicentenario que se da justamente, porque hay que recordar que México y Estados Unidos celebraron en diciembre pasado 200 años de relaciones diplomáticas. Esto podría ser también, esta cumbre, una oportunidad para avanzar en la redefinición de un esquema de cooperación en seguridad que no venía funcionando o que era perfectible, como fue la iniciativa Mérida. Entonces, este tipo de cumbres hay que verlas
como una oportunidad para hacerle frente a estos problemas de manera común, y también para fortalecer la región de América del Norte, convertirla en una de las zonas más competitivas en crisis de la globalización mundial, yo diría, ¿no? Les agradezco mucho. Muchas gracias a todos por sus participaciones. Daremos paso a la sesión de preguntas por parte de los compañeros de los medios. Ya tenemos algunas preguntas. Como primera pregunta tenemos, bajo el panorama planteado, ¿se podría llegar a acuerdos específicos y cuáles serían? Y aquellas líneas de acción concretas. Para quien guste atenderla. No sé si la doctora Silvia, porque creo que ya en unos minutos tiene que retirarse. Bueno, como bien lo dijo ya el doctor Roberto Cepeda, y creo que también de alguna manera el doctor Milton, hay que tomar en consideración que hay una serie de grupos de trabajo que se centran en una serie de tópicos muy precisos para poder avanzar en temas que ya se señalaron y darles continuidad. Me parece, sin embargo, relevante hacer varias precisiones. Punto número 1. Ayer la Casa Blanca, en uno de los briefings de prensa, señaló con mucha claridad que estarán dando los Estados Unidos $23 millones a México y Centroamérica, precisamente para atender a los migrantes, a los refugiados y a personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, sí hay fondos, muchos de ellos alocados a través de agencias en el marco del multilateralismo, como la IOM o la propia ACNUR. Entonces, esas son cuestiones que también tenemos que tomar en consideración, porque el presidente de los Estados Unidos no tiene de manera discrecional la posibilidad de decir, voy a poner tantos miles de millones de dólares en determinadas cosas. Esto tiene que ir por los cauces de un Estado de Derecho, en donde Estados Unidos tiene sus propias fórmulas para alocar esto. Pero, sin embargo, en el tema migratorio me parece también fundamental, ya nada más señalar, y con esto terminaría yo, que al mismo tiempo que se está recrudeciendo estos aspectos de decir que queremos de alguna manera seguir reforzando, securitizando nuestra frontera, pues hay una demanda enorme de trabajadores en los Estados Unidos. Justo en esta misma semana se ha señalado que se requieren, Estados Unidos tiene necesidad ahorita de cubrir nada menos que 779,000 empleos, a los cuales, si se estableciera de alguna forma una política, una norma flexible para poder dar cabida a los migrantes y que llegaran a ocupar estas posiciones, pues abriríamos una enorme posibilidad precisamente para atender de una manera diferenciada a tantos millones de personas que viven en situación de vulnerabilidad y que siguen intentando ingresar para lograr su sueño a los Estados Unidos. Creo que Estados Unidos, en este sentido, también hay que reconocer, se mantiene como uno de los principales donantes a nivel internacional de apoyos para el desarrollo. Con esto termino y creo, me sumo a lo que han dicho mis compañeros, las cumbres siempre es un buen momento, el seguimiento a si se ha cumplido o no se ha cumplido con los esfuerzos de cumbres anteriores es absolutamente fundamental, pero también comunicarlos a la opinión pública, porque esto no suele suceder. Creo que nos vamos siempre, nos centramos en los problemas y no hablamos de cómo, si hay una serie de esfuerzos, incluso bilaterales o incluso trilaterales, en donde sí se dan de alguna forma una serie de colaboración muy dinámica que puede ir bordando fino hacia un futuro compartido. Insisto que ese futuro compartido aún no ha llegado y no llegará nunca, mientras la interdependencia siga siendo profundamente asimétrica, como sigue siendo entre México, por una parte, y Estados Unidos y Canadá, que están obviamente en otro nivel de desarrollo en contraste con nuestro país. Ahí terminaría. Felicito a mis compañeros y agradezco muchísimo a UNAM Global esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias, doctora Silvia. ¿Algo que quieran añadir sobre esta pregunta? ¿Podría hablar?
Adelante, doctor. Yo creo que es una oportunidad para propuestas específicas, por ejemplo, con Canadá, avanzar en el tema donde se está tratando de crear una alianza para la prosperidad de los pueblos de las Américas, de los pueblos originarios. Ese es un tema muy interesante que ya se ha venido avanzando entre México y Canadá en el año en 2021. Donde hay una postura tanto del primer ministro Justin Trudeau como del gobierno actual de México de conciliar, de pedirle perdón a estos pueblos originarios autóctonos, y hay muchas actividades culturales que se han llevado a cabo. Entonces creo que esto va a servir mucho para reducir la pobreza, para reducir la desigualdad de estos grupos y para darles un sentido de mayor equidad. Rápidamente, si me lo permiten. Adelante. Dos situaciones. Número uno, no quisiera que se malinterpretara. México, en primer término, no debería de ser un tercer país inseguro. No es seguro para los migrantes. No deberíamos de permitir que las obligaciones de Estados Unidos se transfieran a nuestro país. Pero si ya estamos en esa lógica, por desgracia, estos 23 millones que señalaba la maestra Silvia Núñez, simple y llanamente son insuficientes. Insisto, solamente para comparar. Y el modelo Turquía-Unión Europea ha sido, en muchos sentidos, un fracaso. Inicialmente se le dieron más de 3,000 millones de euros y ha sido insuficiente. Entonces, reitero, por una parte, no deberíamos de aceptar las obligaciones que le competen a Estados Unidos. Y por otra parte, si vamos a mantener, como señala el gobierno mexicano, programas de atención humanitaria a estos migrantes y solicitantes de asilo y refugio, se necesitan recursos, así de sencillo. ¿Y quiénes los están poniendo? Obviamente el Estado mexicano. Gracias. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. No sé si la doctora Cristina quería añadir algo más sobre esta. No, ok, adelante. Bueno, vamos. ¿Se puede lograr una integración real con países tan diferentes y problemas tan diversos? Bueno, si me permiten comentar. Yo creo que esa no ha sido la intención ni del Telecán, ni del TEMEC, ni de las cumbres. El planteamiento ha sido desarrollar diálogos intergubernamentales, pero en ningún momento se ha planteado crear instituciones supranacionales como las que observamos, por ejemplo, en la Europa comunitaria, que por cierto tampoco parece que van marchando tan bien como pensábamos. En este sentido, yo creo que se puede construir un diálogo productivo, pero esto tiene que partir del reconocimiento, más allá del papel, de que hay un trato equitativo a los tres países. Hace un momento se estaba señalando el trato inequitativo que recibe México en materia migratoria, pero también en materia de seguridad y también en materia comercial hay mucho de eso. Yo creo que sería importante utilizar el marco que nos proveen estas cumbres para ventilar aquellos temas que resultan controvertidos, espinosos. Y una forma de hacer esto es trabajar sobre donde tenemos acuerdos. Es decir, generalmente en una negociación hay temas espinosos y hay temas donde es más sencillo relativamente llegar a acuerdos. La lógica dice, empieza a trabajar en aquellos temas que te permiten generar acuerdos y luego te vas a los espinosos porque ya tienes el antecedente de que pudiste avanzar en ciertos tópicos. Entonces, esa podría ser una estrategia. Pero es cierto, ya se ha señalado aquí, México es un país en desarrollo, nos llaman emergente ahora, es mucho más políticamente correcto llamarnos así, pero estamos frente a dos países desarrollados, dos países que son acreedores en los mecanismos crediticios internacionales, dos países que convergen en temas de la alta política internacional, en lo que se refiere a paz y seguridad. En fin, ahí tenemos pocas coincidencias con ellos, ¿sí? Es cierto que Canadá pues apoya el multilateralismo, que por cierto le ha ido re mal ahora a Canadá, que ha querido entrar al Consejo de Seguridad 2 veces durante el gobierno de Trudeau, fracasó.
mientras que México triunfó, porque Canadá tiene el problema de que como es miembro de OTAN y está cubierto por la sombrilla nuclear de Estados Unidos, no votan por él pertenece al grupo de Europa, ¿no? Ese es el otro problema, él no está en GRULAC, México está en GRULAC y votan por México después de la gestión diplomática que nosotros hacemos, pero a Canadá le ha ido mal en ese tema, pero bueno, Canadá siempre se ha pronunciado muy por el multilateralismo, por el apoyo de Naciones Unidas, a pesar de que, por supuesto, pesa mucho su alianza estratégica en OTAN con Estados Unidos o el NORAD, que es un mecanismo de defensa aeroespacial de América del Norte, ¿no? En estos esquemas militaristas México no participa. Entonces, yo creo que hay temas difíciles para compatibilizar agendas, hay otros temas donde podemos coincidir, yo creo que los tres queremos avanzar en el combate de pandemia, sería interesante plantear en seguimiento de lo que se hizo en la cumbre novena, avanzar en un mecanismo, se había hecho, se hizo con la influenza H1N1, se creó un mecanismo de colaboración, hubo muchísimo apoyo a Estados Unidos y Canadá, a México en 2009 a raíz de esa pandemia, no veo que se haya activado tanto el mecanismo ahora, podríamos tratar de gestionar algo así, porque además ahorita se está gestionando en la OMS un tratado mundial contra pandemias. Entonces hay temas donde hay coincidencias y hay necesidades apremiantes donde podemos converger. Hay otros donde no. Entonces vamos a trabajar en los que podemos converger, ¿no? Esa sería mi sugerencia para armar la estrategia y los temas espinosos pues los podemos ir tratando de manera respetuosa y también tratando de sacar provecho a la interdependencia, lo dijo muy bien el doctor Cepeda, somos interdependientes asimétricos, pero esto no significa que Estados Unidos no dependa de México, ¿no? También depende en términos de empleos, la estabilidad de México es crucial para Estados Unidos, en fin, entonces hay una interdependencia, hay que sacarle provecho y hay que negociar. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué tema México debe poner énfasis? ¿Hay posibilidades de que la agenda de nuestro país prospere? Para quien guste atenderla. Bueno, yo creo que hay varios temas, evidentemente en esta cumbre pues no se van a resolver todos los problemas, pero sí son espacios de diálogo, de intercambio, de diplomacia. Yo creo que esa es una de las fortalezas de México, ¿no? El poder suave, el poder inteligente. Temas como, por ejemplo, pues ya hablamos ahorita un poco de la equidad, precisamente destacando la oportunidad para que haya esta interacción entre los pueblos originarios de México. Eso podría ser un tema entre México y Canadá. Hay evidentemente temas más bilaterales entre México y Estados Unidos. El tema migratorio, como ya se ha señalado aquí, donde esto podría también ser un espacio donde se avance, el tema de seguridad, el tema del combate al narcotráfico. Entonces, ahora, se puede hablar de integración en países tan distintos. Ahora, el tema es que hay que ver los problemas y los retos, y lo que actualmente vemos es que estos problemas no se pueden resolver por un país por sí solo. Estamos hablando de la migración, estamos hablando del tema medioambiental, estamos hablando del tema de seguridad, ¿sí? Incluso el tema de economía y prosperidad económica, ¿no? Que es central también. Pero evidentemente los estados se ven obligados a cooperar para poder hacerle frente a estos problemas, ¿no? Si hablamos del tema migratorio, Estados Unidos necesita de México también, así como hablamos ahorita del tema de economía, ¿sí? Del tema de migración, México ha sido, como se ha hablado aquí, un socio fundamental para Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿de qué manera México puede aprovechar esta oportunidad? Ya se habló ahorita la posibilidad de un acuerdo migratorio que sea una migración segura, ordenada, regular, que respete los derechos humanos de los migrantes, pero que también Estados Unidos asuma un mayor compromiso
y no le deje toda la carga a México, ¿no? Eso evidentemente es un acuerdo migratorio que puede ser de manera bilateral, que puede ser de manera regional, porque, como lo dice la doctora Cristina Rosas, algunos temas son más fáciles de negociar, ¿no? Tenemos un Tratado de Libre Comercio, un TEMEC, pero no tenemos algo parecido en migración. Que yo recuerde lo que se hizo en algún momento fue el programa Bracero, pero fue en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde alrededor de casi 5 millones de mexicanos se movilizaron para trabajar en el sector agrícola, en el sector ferroviario, y lo que ha venido después es una migración clandestina, irregular, insegura, que eso es lo que hay que determinar, que es lo que hay que enfrentar. Ha habido reformas, yo creo que el tema migratorio son varias aristas, una reforma interna en Estados Unidos que se va a definir por el Congreso. Inicialmente el presidente Biden inició su administración con una postura más humanitaria, más de seguridad humana hacia los migrantes. No ha sido el caso de repente con algunas políticas que ya mencionó el doctor Milton. Pero sin embargo, yo creo que si se legalizaran esos 11, 12 millones de migrantes que ya están trabajando en Estados Unidos, esa sería una parte principal, ¿no? Una parte importante. Es decir, legalizar a quienes ya están allá en Estados Unidos, una reforma migratoria interna que no se da desde Reagan, creo, con el famoso IRCA, la ley Simpson-Rodino, donde se legalizaron más de 2 millones de inmigrantes. No ha habido una reforma migratoria interna. Ahora es un tema interno, obviamente México no puede de repente participar, lo tiene que decidir Estados Unidos, pero lo que sí se puede decidir es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Cómo regular lo que decía la doctora Silvia Núñez, la fuerza laboral de Estados Unidos necesita migrantes. Bueno, vamos a crear algo parecido a lo que hay con Canadá, ¿sí? Obviamente más amplio, ¿no? Con más sectores, pero eso va a ser una migración, eso va a cumplir con los compromisos de México en migración, una migración segura, ordenada y regular, como el Pacto de Marrakech, ¿no? Sí, o sea, mayores visas de trabajo, cómo se van a reclutar esos trabajadores, van a llegar a Estados Unidos, que no se vulneran los derechos humanos y que no hay inseguridad, ¿no? Ahora, el tema migratorio, pues sí, también responde es multifactorial, ¿sí? No solamente el tema económico, el tema de la pobreza, sino muchas veces el tema de seguridad. Los migrantes van saliendo de un país por diversas cuestiones, ¿no? Entonces, es un tema de muchas aristas, ¿no? ¿Se podrá avanzar en esto? Bueno, pues yo creo que sí. Yo creo que justamente esto necesita el compromiso, la corresponsabilidad de Estados Unidos para solucionar este problema. Brevemente, si me lo permiten, yo veo tres elementos en los que sí se puede trabajar. Uno, desde la cumbre número 9 se había generado el compromiso de trabajar en materia de refugiados. Creo que México sí podría impulsar en esta cumbre número 10 y darle seguimiento a esa situación para que también Canadá se comprometiera a aumentar el número de refugiados provenientes de Centroamérica. Números claros y tácitos, no los que se habían manejado en la número 9, porque son muy pocos los centroamericanos que están con puertas abiertas en Canadá. Lo mismo tendría que ocurrir obviamente con Estados Unidos. Tienen que aumentar el número de visas para refugiados y obviamente también para asilados. Y dos temas que parecerían que no son importantes, pero son torales en muchos sentidos, nada más que es a mediano y largo plazo. Tiene que ver con la salud y tiene que ver con la educación. Salud rápidamente. No estamos preparados para una nueva pandemia a nivel Norteamérica. No estamos trabajando de lo suficiente en ese sentido. Y claro que se puede trabajar, porque estoy en ese sentido cierto de que no va a haber mayores problemas para avanzar en una negociación y poder responder de mejor manera a situaciones relacionadas con la salud. Y por último, educación. Uno de los graves problemas que se tienen a nivel México, Estados Unidos y Canadá es la revalidación de títulos. Personas que se quieran ir a vivir a Estados Unidos, a Canadá, tienen muchas dificultades para ejercer sus profesiones. Eso no es un tema tan espinoso y se podría trabajar, reitero,
para que aquellos profesionistas que tengan la oportunidad de moverse, entonces lo puedan realizar. Es lo que yo considero que se podría trabajar y esos son los deseos. ¿En qué se van a enfocar? Ya lo sabemos, ya lo dijimos, seguridad, migración, pero desde el punto de vista de securitización y obviamente comercio. Muchas gracias, doctora Cristina. ¿Algo que quiera agregar? Sí, creo que en el tema de salud hay una coincidencia, pero ha habido pocas iniciativas para solventarlo. Me refiero concretamente al tema del fentanilo y al consumo de estupefacientes, que ha sido criminalizado y no está siendo tratado como un problema de salud pública. Y es del interés de los 3 países, ¿sí? Tratarlo como un problema de salud pública, porque en Estados Unidos ya les ha pegado en la esperanza de vida. De hecho, la esperanza de vida ha bajado. En los tiempos de Obama vimos que se desplomó la esperanza de vida en Estados Unidos por el consumo de estupefacientes. Entonces, el fentanilo llevó tanto al gobierno de Obama como al gobierno de Trump y ahora a Biden a tratar de reforzar las estrategias de salud pública respecto al consumo de estupefacientes, pero esto pasa por una cooperación con México, ¿no? Porque pues gran parte del fentanilo que es consumido en Estados Unidos entra a través de México. Y por favor, este también es un tema de México, no crean que solo en Estados Unidos consumen estupefacientes. De hecho, desde el 11 de septiembre que se cerró la frontera por razones de seguridad, se incrementó dramáticamente el consumo de drogas en nuestro país, precisamente porque no podían entrar en las cantidades que solían al mercado estadounidense. Entonces, podemos concertar no solo en torno a COVID o en torno a la viruela símica o en torno a la influenza H1N1, sino que podemos concertar en un tema muy concreto que tiene vinculaciones para la seguridad nacional de los 3 países, que es el consumo de estupefacientes y el tema del fentanilo. Muchas gracias. Como siguiente pregunta tenemos, ¿en cuánto tiempo podemos ver avances de esta reunión trilateral, los acuerdos planteados que se llevarán a cabo? ¿Para quien guste atenderla? De manera muy sucinta, recordemos que tienen una agenda en la que van a trabajar. Básicamente de hecho ya trabajaron los equipos y en caso de que hubiera acuerdos mayores, obviamente lo vamos a saber alrededor del día miércoles, que es cuando concluye. Pero siempre debemos de dejar un margen porque hay otros temas que se pueden incorporar y que se podrían dejar en el comunicado final. Por ejemplo, el presidente de México el día de hoy anunció que quiere tratar el tema del maíz transgénico. Probablemente sí le hagan caso, no lo creo, pero reitero, en ese sentido sí es como jugarle a bolita de cristal y lo que tenemos en este momento son los temas con los que van a trabajar y obviamente la coyuntura. Yo creo que esto tendrá que concretarse, si me lo permiten, un breve comentario, sobre todo considerando el contexto político interno en Estados Unidos. Hubo recientemente elecciones para renovar el Congreso, parte del Senado, donde si bien ganó el Partido Republicano, la Cámara Baja, pero no de una manera, más bien lo ganó de una manera muy estrecha, pero no de manera muy clara, ¿no? Muchos pensaban que pues iba a ser el Partido Republicano iba a ganar ambas cámaras. No fue así, los demócratas retuvieron el Senado. Es decir, en suma, Biden, o sea, en cierta manera se consolidó y Trump se debilitó porque muchos de sus candidatos fueron derrotados, ¿no? En elecciones estatales, subnacionales, para el Congreso. Entonces, viéndolo esto de la perspectiva de Estados Unidos, también estas cumbres son oportunidades, como decía el doctor Milton, al final de la cumbre se hace un comunicado, incluso creo que habrá una conferencia de prensa y todo esto, donde llegan los acuerdos generales, marco, donde después los equipos de trabajo más específicos delinearán esos planes de acción para concretizarlos, ¿no? Pero evidentemente esto tendrá que reflejarse, yo creo, en el transcurso de este año, donde se vea un presidente Biden más consolidado, más fortaleciendo su liderazgo, no solo en el interior de Estados Unidos, sino como un líder regional en América del Norte, ¿no?
Yo quisiera comentar rápidamente, todo acuerdo que se suscriba requiere un plan de acción. Ahora, evidentemente habrá metas de corto plazo, sí, metas a las que se les dará seguimiento de aquí a la siguiente cumbre y otras para mediano y largo plazos. En México no tenemos política de Estado, tenemos políticas de gobierno y ese es un gran impedimento para poder avanzar en la concreción de diversos temas. A lo mejor el gobierno actual se compromete a ciertas cosas, pero hay un cambio de gobierno en nuestro país que lo habrá después de los comicios de 2024 y veremos si finalmente se accede a dar continuidad a esto o no. El único rubro donde veo que tiene que haber continuidad sí o sí es el TEMEC, el comercial y el de inversiones. Ese sí o sí porque de por medio están todos estos mecanismos de solución de controversias que si son desfavorables para México van a tener un costo tremendo económico y político para el país. Ahora, una cosa que quiero comentar es cuándo se llevará a cabo la siguiente cumbre. Hasta el día de hoy hemos tenido 4 cumbres en Estados Unidos. La de México, que inicia el lunes, será la 4ª que se lleva a cabo en nuestro país. Y en Canadá solo ha habido 2. La lógica marcaría que la siguiente cumbre será en Canadá, ¿verdad? Por la equidad, ¿no? Nuestro presidente accedió en 2021 viajar a Estados Unidos para la cumbre esta que auspició Biden. Pero no estoy segura de que López Obrador vaya a viajar a Canadá si es que ahí se lleva a cabo la siguiente cumbre. Y ahí viene un problema de concertación política que mencioné en mi presentación. No hay empatía política con el gobierno de Trudeau. Yo espero que se limen lo suficiente las asperezas entre Trudeau y López Obrador para que si la siguiente cumbre es en Canadá, pues nuestro presidente puede estar presente, pero él no es muy dado a viajar fuera de Estados Unidos o como lo vimos ahorita de Belice, Cuba y algunos centroamericanos, ¿no? Son los viajes internacionales que ha hecho López Obrador y yo no sé qué tanto esto haría deslucida la siguiente cumbre de las Américas y cuándo se llevará a cabo. La otra duda es si esta será la última cumbre de las Américas que veremos con estos mandatarios, ¿no? Y si no, nos vamos a tener que esperar a que haya cambio de gobierno en México y en Canadá, en México y en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar con Biden, si se va a postular para una reelección. Parece que sí, hay un tema de edad muy, muy claro, ¿no? Parece que sí, pero vamos a ver cómo queda concatenado el aspecto de las fuerzas políticas. Ya ven lo que está pasando en la Cámara de Representantes, es impresionante. Yo no había visto algo así, que no puedan nombrar al speaker, o sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Entonces, hay una batalla campal, ¿no? Entre los sectores republicanos para hacer quedar mal al presidente Biden y para hacer su juego, ¿no? Y ya sabíamos que esto se avecinaba después de los comicios de medio término. Y este es un tema que tenemos que mirar en México, porque muchos temas importantes de la relación México-Estados Unidos pasan por el Congreso de Estados Unidos. Y si la Cámara de Representantes está paralizada porque no hay speaker, pues entonces esto es terrible para nosotros. Así que yo marcaría estos elementos, pensar en las agendas y el seguimiento que se le dará a esta reunión, el plan de acción que emanará de esta reunión y pensar qué va a pasar con la siguiente cumbre de las Américas. Esto y también pensar en el mediano y largo plazos con el tema de que en México no damos continuidad a las políticas cada que hay un cambio de gobierno. Muchas gracias, pues hemos atendido todas las preguntas por parte de los compañeros de los medios de comunicación. Les agradecemos su participación a esta conferencia de prensa, a la doctora María Cristina Rosas, al doctor Tomás Milton Muñoz y al doctor Roberto Cepeda, así como a la doctora Silvia Núñez, que por cuestiones de agenda se tuvo que desconectar de forma anticipada. Les agradecemos a los compañeros de los medios de comunicación habernos acompañado esta mañana a la conferencia. Que tengan un excelente y les deseamos un feliz año 2023. UNAM Global TV, la universidad vista desde un nuevo encuadre.
Malos hábitos alimenticios, un cepillado inadecuado y la edad son algunos factores que hacen de las caries una de las principales problemáticas en cuanto a salud bucal en México, donde la incidencia de caries infantil es del 75% y a causa de ello, las piezas dentales más dañadas son los molares primarios. Desafortunadamente, ¿no? Y de acuerdo a las cifras del CIBEPAP, tenemos un alto índice de incidencia de caries infantil. Para atender esta problemática, el Laboratorio de Investigación El Nano y Biomateriales Dentales de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala ha desarrollado un mantenedor de espacio elaborado con un polímero sintético biodegradable. Este separador cuenta con diversas ventajas, pues es elaborado con materiales novedosos, estéticos y funcionales, además de tener un costo menor a los convencionales, se coloca en una sola sesión y sin necesidad de un laboratorio dental. Es un mantenedor de espacio intramucoso, que no es invasivo, que se hace en el momento cuando el niño trae un proceso infeccioso, que se le mandó antibiótico y que hay que extraer el diente o el pedazo de muela porque si no se puede volver muy complicado. En infantes, a partir de los 3 o 4 años que están mudando piezas dentales, es posible colocar este mantenedor como un andamio que permita que esté disponible el espacio del diente permanente, sin la necesidad de cambiar el andamio en lo que sale el diente definitivo, pero todo bajo la vigilancia de un especialista. Llevarlos al dentista, pero no al dentista general, sino al odontopediatra. O sea, no es lo mismo tratar a un adulto que a un niño. Y por eso existe la especialización en odontopediatría o en estomatología pediátrica. Esa sería como la primer recomendación. Porque llegan pacientitos luego muy traumados de personas que creen que lo saben y vienen con muchos errores graves. El objetivo de este trabajo universitario es ayudar a la población a tener un andamio económico y evitar un manejo traumático para los pacientes pediátricos, aunque eso no sustituye el cepillado correcto de los dientes. Esto es un incunable, es decir, este es un libro que fue impreso, particularmente en 1484. La palabra incunable significa en la cuna y fue acuñada en el año de 1640 para referirse a los libros creados en esa franja de 5 décadas desde que apareció la imprenta de Gutenberg, alrededor de 1453 hasta 1500. Estos volúmenes son considerados objetos excepcionales y el Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional en la UNAM tiene una colección de ellos, los cuales son consultados escasamente y solo por especialistas. La Biblioteca Nacional hoy tiene una colección de incunables que está formada por alrededor de 173 piezas en términos físicos, de unidades físicas, pero que tiene 181, 182 títulos, en donde en un solo volumen puedes encontrar 3 o 4 obras, ¿no? Que pueden ser del mismo autor o del mismo tema. Se trata de un acervo que lleva 3 siglos en formación y que podría seguir creciendo. 60% de la colección de incunables fue adquirida a partir del siglo XIX. Para los bibliotecarios. UNAM Global TV, la universidad vista desde un nuevo encuadre. Malos hábitos alimenticios, un cepillado inadecuado y la edad son algunos factores que hacen de las caries una de las principales problemáticas en cuanto a salud bucal en México, donde la incidencia de caries infantil